Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el segundo seminario de Semalfi y ahora nos va a presentar el profesor Isaac Pérez Castillo y va a hablar sobre vidrios de spin, teoría y aplicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Física. Profesor, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación y al resto de colegas que organizáis el Semalfi por haberme invitado a dar esta charla. Siempre es un placer. Hoy voy a hablaros, os voy a hacer una pequeña introducción del concepto de vidrios de spin, teoría de aplicaciones. Me disculpo, puse las transparencias en inglés, pero la charla, por supuesto, la voy a hacer en castellano. Entonces, la idea del seminario que os voy a dar hoy es la siguiente. Primero voy a hablar un poquito ¿Qué de pasó? cuáles son los problemas y qué son ¿Qué vidrios de pasó? spin, teoría y... Voy a ir a, Hay, voy a, ir perdón, a hay un comprar unas poquito de perlas ruido de de este. fondo. ¿Se pueden...? No, es que decía que si tú ibas a Podrían mutear aprovechando tu todo eso micrófono. aquí. Como quieras, es que puedo ir rápido. No, si quieres hacer el camino. Hola. Perdón, sí, perdón, es que había un poquito de ruido de fondo, entonces si podéis silenciar los micrófonos para que no haya, agradecería. Y si hay preguntas, activáis los micrófonos. Entonces, como comentaba, voy a hacer una introducción sencilla, lo que son vídeos de spin, y voy a comentar por qué el estudio de vídeos de spin es muy interesante. Después voy a hablar en este caso no voy a hablar de dos métodos, me voy a centrar en la parte matemática, de herramientas que se utilizan para resolver vídeos de spin y cómo estas herramientas matemáticas se pueden exportar para resolver problemas matemáticos interesantes en otras áreas. De aplicaciones voy a demostrar que en 3 líneas, lo vamos a hacer en más líneas porque tengo que introducir definiciones y ciertos conceptos, pero esencialmente en 3 líneas uno puede resolver un problema que antes del 2008 no se sabía la respuesta, que es calcularse la densidad espectral de matrices aleatorias diluidas. Y bueno, y esto es una lista que por supuesto no es completa del trabajo que hemos hecho solamente en este área con yo, mis colegas y mis estudiantes, y solo la puse hasta el 2017, pero hay trabajo que hemos hecho hasta la fecha, incluso recientemente. Bueno, entonces, ¿qué son vídeos de spin? Para responder a esa pregunta, primero tenemos que recordar, hacer un poquito de memoria de los diferentes tipos de comportamientos magnéticos que uno puede encontrar en la naturaleza. Y si no me recuerdo, el seminario Semalfi es un seminario de los estudiantes de licenciatura de física. Entonces, seguramente la carrera habréis estudiado o habréis visto en alguno de las UEAs la primera línea de comportamientos magnéticos. Seguramente quizás en estado sólido o física estadística. Entonces, seguramente estéis familiarizados con ciertos fenómenos magnéticos, como por ejemplo el diamagnetismo, el ferromagnetismo, el antiferromagnetismo, el paramagnetismo ideal o el ferrimagnetismo. ¿Okay? Si uno hace clases más avanzadas sobre comportamientos magnéticos, puede encontrar la siguiente línea, como se llama el ferromagnetismo incipiente, metamagnetismo, superparamagnetismo, esperomagnetismo, asperomagnetismo o esperimagnetismo. Y finalmente, para cuestiones un poquito más técnicas, tenemos micromagnetismo, lo que se llama cluster glass, el imagnetismo o de lo que voy a hablar hoy, al menos de forma introductoria, vidrios de spin. Entonces, si os fijáis, en principio hay 14 tipos de comportamientos magnéticos, como mínimo, quizás ahora se hayan descubierto otros. Y lo que quiero enfatizar de alguna forma es que el estudio de vidrios de spin revolucionó diferentes áreas en las ciencias básicas. Bueno, entonces, ¿qué es un vidrio de spin? Un vidrio de spin es un vidrio donde, en principio, son materiales que son conductores malos, son materiales que son magnetos malos, sistemas magnéticos malos, o sea, no tienen ninguna aplicación en electrónica, no tienen ningún tipo de aplicación industrial. Y de hecho su estudio empezó a mediados a finales de los años 60,
pero aun y cuando no tiene ningún tipo de aplicación, su estudio revolucionó varias áreas de las ciencias básicas. En particular, revolucionó la física estadística, porque aparecen nuevos fenómenos en vídeos de spin, y se tardaron alrededor de 30 años, 30-40 años en entender los vídeos de spin y desarrollar las técnicas matemáticas y contextos físicos para entenderlos en profundidad. Y aún hay cosas que no se entienden, pero la física estadística claramente la revolucionó. Teoría de la probabilidad también, porque aparecen objetos, porque para entender vídeos de spin necesitas entender teoría de la probabilidad con otros entes matemáticos que se comportan de forma extraña, cuando tienes dos tipos de variables aleatorias. También entender vídeos de spin y su aplicación revolucionó problemas de optimización combinatórica. Quizás alguna vez habéis escuchado de, por ejemplo, el problema del viajante de comercio, el problema de la partición de números, el problema de la satisfacialidad. En todos esos problemas uno puede aplicar técnicas de vídeos de spin para entender profundamente qué está pasando en ellos. Y se ha hecho mucho trabajo al respecto y se han encontrado resultados muy interesantes. En particular, algoritmos muy eficientes que te permiten resolver estos problemas de optimización combinatórica. En ingeniería también se ha aplicado mucho técnicas de vídeos de spin o conceptos de vídeos de spin. Y finalmente hay una cantidad enorme de aplicaciones multidisciplinarias en biología, en economía, en ecología, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y como comentaba, se tardaron alrededor de 30 años en entender por qué los vídeos de spin se comportan como se comportan. Y aun y cuando la mayoría de las propiedades más relevantes se entienden bastante bien, todavía hay algunas cosas que no se acaban de entender. Para aquellos que habéis estudiado física estadística, transiciones de fase, grupo de normalización, en vídeos de spin en dimensión finita no se sabe cuál es la dimensión crítica superior. De hecho, baila entre 6 y 8, pero eso son cosas técnicas que no voy a entrar en detalle. Bueno, entonces, un vídeo de spin, una vez más, es un material y, por supuesto, cuando queremos modelar tenemos que buscar un modelo sencillo que capture la parte importante que explica la fenomenología del comportamiento en vídeo de spin. Entonces, en principio, nosotros tenemos, como podéis observar en la figura, pequeños imanes, ¿okay? O variables de spin o spines o momentos magnéticos, que en este caso vamos a notar con el vector sigma, de sigma 1 a sigma n, y vamos a suponer que, por simplicidad, en los modelos más sencillos estas variables pueden tomar solamente dos valores, ¿okay? Más 1 menos 1. ¿Okay? Pero esto no es un ingrediente esencial. Y suponemos que tenemos un hamiltoniano que captura la interacción entre estos variables de spin, que es un hamiltoniano de este tipo, donde yo tengo una interacción a pares entre dos spines sigma y sigma j, y más adelante comentaré sobre esta interacción. Y en principio estos spines los puedes poner o bien en una red, de Bravais, o los puedes poner, por ejemplo, en objetos más exóticos como grafos. En este caso, como cualquier red se puede expresar como un grafo, aquí lo que hacemos es que el hamiltoniano viene dado por la suma sobre todas las ligas de un grafo, en particular ya sea una red cuadrada, una red triangular, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los dos ingredientes que son importantes, fundamentales para observar la rica fenomenología que uno observa en vídeos de spin son dos. Uno es el concepto de frustración y otro es el concepto de desorden congelado. Entonces vamos a entender por qué frustración es importante. ¿Qué significa frustración? En vídeos de spin lo que tenemos es, en vez de tener un tipo de interacción, por ejemplo, ferromagnética o antiferromagnética, como sería el caso de sistemas ferromagnéticos o sistemas antiferromagnéticos, tenemos una combinación de los dos. Entonces, en un vídeo de spin, cuando tú agarras dos spines, estos dos spines, dependiendo de la distancia o dependiendo de otros factores, pueden estar interactuando o bien ferromagnéticamente o bien antiferromagnéticamente. Entonces, recordar que de vuestras clases quizás de estado sólido, interacción ferromagnética significa que los dos spines que sufren esa interacción ferromagnética quieren estar alineados. Mientras que en una interacción antiferromagnética los spines quieren estar desalineados, en direcciones opuestas. Al menos en el estado fundamental, a temperatura cero. Entonces, supongamos que tenemos una situación muy sencilla donde tenemos una combinación particular de
de interacción ferromagnética con antiferromagnética. Entonces, dejarme agarrar una plaqueta que podría ser parte de un sistema más grande, pero es lo mínimo que necesitamos para introducir el concepto de frustración, que es la siguiente. Tenemos 4 sitios, estos 4 de aquí, que están indicados por las bolitas, por los círculos, y en estos sitios ahora voy a poner espines, porque ahí en principio van espines, y estos sitios tienen espines, y entre estos 2 espines va a haber una interacción ferromagnética, entre estos 2 una interacción ferromagnética, entre estos 2 una interacción ferromagnética, y entre estos 2 una interacción antiferromagnética. Entonces, simplemente para esta plaqueta lo que quiero buscar es qué configuración de espines minimiza la energía. Entonces, tenéis que acordar que interacción ferromagnética quiere alinear espines y interacción antiferromagnética quiere tener los espines en direcciones opuestas. Entonces, empecemos, por ejemplo, en este sitio de la red y pongo un spin, digamos, en dirección hacia arriba. ¿Okay? Entonces, si ahora voy al siguiente nodo, como este nodo va a interactuar con este spin a través de una interacción ferromagnética, también lo quiero alinear en la misma dirección, ¿okay? Para minimizar la energía. Una vez que he decidido la orientación de este spin, voy al siguiente nodo y como el siguiente nodo interactúa con este spin con una interacción ferromagnética, también lo quiero poner hacia arriba. Voy al último nodo, al cuarto, y aquí tengo un problema, ¿no? Porque de acuerdo con este spin, tiene una interacción ferromagnética y por lo tanto lo quiero alinear hacia arriba. ¿Okay? Pero con este otro spin, la interacción es antiferromagnética y me gustaría ponerlo hacia abajo para minimizar la energía. Entonces, esta situación donde yo no sé en qué dirección poner el spin para minimizar la energía es lo que se llama el efecto de frustración. Entonces, imaginaos ahora que tenemos no solamente una plaqueta, tenemos toda una red de Bravais con combinaciones de ligas ferromagnéticas y antiferromagnéticas. Voy a tener una cantidad exponencial de frustración que tengo que de alguna forma reacomodar para encontrar el estado fundamental del sistema. Y es posible que ciertas combinaciones me den mínimos de energía y otras combinaciones me den ciertos mínimos de energía y que tenga un número exponencial de mínimos globales. Esto de tener un número exponencial de mínimos globales lo comento porque una de las aplicaciones importantes de vidrios de spin es en problemas de optimización combinatórica, en particular en aquellos donde tú estás intentando buscar la solución de cierto sistema, por ejemplo, el problema del viajante de comercios, y puedes tener lo que se llaman soluciones subóptimas respecto a una función coste que minimiza esa función coste, ¿okay? Pero puedes encontrar soluciones con una función coste más baja. En este vocabulario entre física estadística, virus de spin y problemas de optimización, la función coste es sería el equivalente al hamiltoniano del sistema y encontrar una solución óptima de un problema de optimización es equivalente a encontrar el estado fundamental de un sistema, de un vidrio de spin. ¿Okay? Entonces, si yo tengo mucha frustración, tengo muchos mínimos globales y como entenderéis, va a ser muy difícil encontrar cuál es la solución óptima. Me puedo quedar atrapado con cierto algoritmo en una solución subóptima. Muy bien, entonces eso era lo que quería comentar de vidrios de spin. Como comenté, se han tardado 30 o 40 años en entender vidrios de spin, no solamente las propiedades del equilibrio, sino las propiedades fuera del equilibrio. Y hay una cantidad enorme de propiedades fuera del equilibrio que son bastante enigmáticas. ¿Okay? Tienes lo que se llaman procesos de envejecimiento, procesos de rejuvenecimiento en vidrios de spin, fuera del equilibrio. Vidrios de spin tiene una particularidad que tiene rotura débil de ergodicidad para aquellos que hayáis estudiado procesos estocásticos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, quiero demostrar que una de las herramientas que se desarrollaron para entender vidrios de spin en física estadística, que es el método de la cavidad, se puede utilizar en otros problemas matemáticos si soy capaz de cuantificar matemáticamente esos problemas como si fuesen vidrios de spin. ¿Okay? Entonces, para eso voy a demostrar que calcularse la densidad espectral de matrices es esencialmente resolver un problema de un vidrio de spin. ¿Okay? Y como entenderéis, o sea, los dos problemas son problemas muy diferentes. Para eso voy a introducir ciertas definiciones, quizás un poquito matemáticas, pero
no son muy formales. Y dejarme introducir el concepto de lo que se llama un ensamble de matrices aleatorias. Un ensamble de matrices, supongamos que tenemos una colección de matrices que son matrices de tamaño n por n y cuyas entradas pertenecen a los números reales. Dada una matriz, sabéis que una matriz tiene ciertos invariantes, o que ciertas propiedades que son exclusivas de la matriz, como si fuesen los átomos de la matriz. Y en este caso, por ejemplo, esas propiedades intrínsecas de la matriz son su espectro, que pueden ser el conjunto de valores propios y, si quieres, también el conjunto de vectores propios. ¿Okay? Entonces, dado el espectro de una matriz de este ensamble, ya hay muchas cosas que me pueda calcular. Por ejemplo, me puedo calcular su densidad espectral, me puedo calcular el número de valores propios dentro de cierto intervalo, etcétera, etcétera. El motivo por el cual estas cantidades son interesantes no vienen al caso. Eso, si estás interesados, lo podemos charlar más tarde. Pero digamos que dado el conjunto de valores propios de una matriz, hay ciertas combinaciones de esos valores propios que me revelan ciertas propiedades de la matriz, o ciertas propiedades de problemas matemáticos o problemas físicos. Supongamos ahora que, aparte de eso, yo tengo cierta medida de probabilidad en este ensamble de matrices simétricas, y por lo tanto lo que estoy definiendo es lo que se llama, en teoría de matrices aleatorias, un ensamble de matrices aleatorias, ¿no? Que en este caso serían matrices simétricas reales, y aquí la regla es que las entradas de la matriz vienen dadas por cierta regla probabilística, por ejemplo, que siga una distribución gaussiana. ¿Okay? Entonces, ahora tengo la situación donde mi matriz es aleatoria y, por lo tanto, si mi matriz es aleatoria, los valores propios son aleatorios. ¿Okay? Entonces, si los valores propios son variables aleatorias, yo lo que quiero hacer es calcularme promedios respecto a la estadística de los valores propios. En particular, a mí me gustaría calcularme, dado el conjunto de valores propios, me gustaría calcularme lo que se llama densidad espectral. Lo podéis imaginar como si fuese una densidad de carga o una densidad de partículas, en el caso de física de fluidos. Si las lambdas las entendéis como, por ejemplo, coordenadas de una partícula en una dimensión. Y quiero hacer el promedio sobre esta regla probabilística que tengo en este ensamble de matrices aleatorias. O por motivos ahora que no vienen al caso, pero estos son también trabajos muy interesantes que hicimos en el 2017 y estamos haciendo ahora, me quiero calcular una cosa que se llama la función tasa, que es la función tasa lo que hace es intentar capturar el comportamiento atípico de variables aleatorias. Y en algún momento os comentaré esta otra historia que es muy interesante sobre funciones tasa, si me invitáis a otro seminario. Bueno, entonces, normalmente cuando uno tiene ensambles de matrices aleatorias y se quiere calcular propiedades estadísticas de valores propios, sencillamente tienes dos posibilidades. Una posibilidad es que esta regla probabilística que tienes en matrices aleatorias, ¿okay?, la puedes convertir directamente en una distribución de probabilidad para valores propios. Y esto solamente pasa en muy pocos casos. En particular, en lo que se llaman, o lo que yo particularmente llamo ensambles clásicos de matrices aleatorias, esto pasa en lo que se llaman los ensambles gaussianos, donde uno tiene una expresión explícita para la distribución conjunta de valores propios. Entonces, dada una distribución conjunta de cierto conjunto de variables aleatorias, uno en principio, moralmente, se puede calcular lo que quiera. En particular, si yo me quiero calcular la densidad espectral, esto implicaría hacerse la integral sobre todas las variables aleatorias, en este caso todos los valores propios, multiplicada por su distribución conjunta de valores propios. Y este es el ejemplo que comentaba de ensambles gaussianos. En ensambles gaussianos se sabe que la distribución conjunta de valores propios es esta aquí. Entonces, parte del trabajo ya está hecho. Eso no implica, por supuesto, que esta integral no sea fácil de hacer. En general no lo es, pero al menos ya tienes la distribución conjunta de valores propios y de ahí solo te tienes que sacar promedios. ¿Okay? Sin embargo, hay otros ensambles de matrices aleatorias que son muy importantes y tienen muchas aplicaciones. Una vez más, por ejemplo, en ecología, economía, biología, etcétera, etcétera, que tienen que, por ejemplo, ver con grafos aleatorios, en teoría de grafos, donde en esos casos uno no conoce la distribución conjunta de valores propios. ¿Okay? Entonces ya si yo me quiero calcular promedios de propiedades estadísticas de valores propios, empezamos mal porque ni siquiera sé la distribución conjunta de valores propios. Entonces hay un problema que tenemos que sortear en ese caso.
Bueno, entonces la pregunta es cómo resolver eso, pero antes de hacerlo, dejadme daros un ejemplo de un ensamble de grafos aleatorios que no tiene ciertas simetrías que no te de tal forma que no te permite escribir la distribución conjunta de valores propios. Y estos son los famosos grafos de Erdős-Rényi, donde esencialmente tú tienes un grafo es una colección de nodos y ligas, y en este caso la matriz M es lo que se llama la matriz de adyacencia del grafo. Entonces, cuando M y J es igual a 1, eso te dice que el nodo I con el nodo J están unidos por una arista, y si M y J es igual a 0, entonces no hay una conexión entre el nodo I y el nodo J de un grafo. ¿Okay? Entonces, los grafos de Erdős-Rényi, que son grafos, tienen una regla probabilística que dice cuál es la probabilidad de que dos nodos estén conectados. Entonces, te dice que la probabilidad de que dos nodos IJ estén conectados, eso quiere decir que la entrada de su matriz de adyacencia M y J es igual a 1, es C dividido entre N, donde C es la que se conoce la conectividad promedio del grafo. Y uno puede mostrar que efectivamente, si yo tengo un grafo de Poisson o de Erdős-Rényi, como también se les llama, la famosa distribución de grado que habréis visto si habéis seguido algún curso de análisis de algún curso de teoría de grafos o teoría de redes complejas, la probabilidad de que un nodo tenga grado L viene dado por una distribución de Poisson. Entonces, este sería un caso muy importante con muchas aplicaciones de un ensamble de matrices aleatorias donde la distribución conjunta de valores propios se desconoce completamente. De hecho, aquí tendrías cuál sería la distribución para cierta matriz de adyacencia de este grafo de Poisson. Y no hay forma de empezar a hacer operaciones con esta distribución de probabilidad para sacar la distribución de probabilidad conjunta de valores propios. No sé si es un problema que no está resuelto o es un problema simplemente que no se puede, se sabe que no se puede. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es explicaros no dos métodos, un método que es el método de la cavidad, que se desarrolló para entender vídeos de spin, para resolver no un vídeo de spin en grafos aleatorios de Erdős-Rényi, sino un caso más sencillito, que es un ferromagneto en un grafo de Erdős-Rényi, un grafo de Poisson. Y este método que os voy a explicar es muy poderoso y te permite resolver problemas termodinámicos, problemas de física estadística esencialmente en 3 líneas. ¿Okay? Lo voy a hacer con un poquito más de cuidado, pero si conocéis este método, podéis resolver una cantidad enorme de problemas en física estadística, física matemática, en problemas de ingeniería, en teoría de la información, en teoría de grandes desviaciones, en muchas áreas. Entonces, para eso, recordemos, si habéis visto ya el curso de física estadística, que física estadística en el ensamble canónico tenemos la llamada distribución de Gibbs-Boltzmann, que nos dice que la probabilidad de encontrar un sistema, por ejemplo, en este caso en un modelo de Ising, en cierta configuración sigma, es proporcional a la exponencial de menos beta h sigma, donde el vector sigma, una vez más, es un vector de variables de Ising que toman valores -1 y +1. Y en este caso, por simplicidad, voy a suponer un hamiltoniano, que es el hamiltoniano de Ising, donde tengo una interacción ferromagnética, la J es positiva, y el signo menos me dice que los spines se tienen que alinear, y los spines viven encima de un grafo. Entonces, en vez de tener aquí una red de Bravais, una red periódica, tengo un grafo de Poisson que viene dado por una regla probabilística, una regla aleatoria. Donde beta, acordaos que es el inverso de la temperatura, y J es la fuerza de la interacción. Right. Bueno, una cantidad muy importante, la primera cantidad importante que uno se quiere calcular para cuantizar y entender sistemas magnéticos es lo que se llama la magnetización global. Entonces, la magnetización global es simplemente la suma sobre el promedio térmico de cada uno de los spines locales. Entonces, tú tienes el sistema de spines que está interactuando y lo que quieres ver, y estos spines no solamente están interactuando, están acoplados a un baño térmico, están fluctuando térmicamente, pero hay una competición entre el baño térmico y las interacciones ferromagnéticas. Entonces, dependiendo de esta competición, los spines de forma local van a, en promedio, apuntar en cierta dirección, ya sea arriba o hacia abajo, y si tú haces el promedio sobre todos
los problemas térmicos de los spines, eso te da la magnetización global. ¿Vale? Entonces, para ver que este objeto M tiene que ser un objeto importante que es capaz de caracterizar algo que va a pasar en el sistema, es siempre muy importante estudiar casos extremos. ¿Okay? No solamente en física estadística, siempre. Entonces, veamos dos casos extremos. Supongamos que la temperatura es infinito o beta es igual a 0. Entonces, si beta es igual a 0, en este caso, la distribución de Gibbs es simplemente una distribución uniforme, lo cual implica que la magnetización es 0. O sea, los spines en promedio térmico te dan 0, por lo tanto la suma sobre el promedio térmico de los spines es 0. ¿Vale? Hay un caso extremo, ¿okay? Que es cuando la temperatura tiende a 0, en este caso cuando beta tiende a infinito. En este caso la distribución de Gibbs se puede expresar de esta forma. Ahora de hecho aquí hay un fallito, esto debería ser... no, esto está bien. Se expresa de esta forma y lo que te está diciendo es que cuando la temperatura es 0, los spines se alinean. ¿Okay? Lo que pasa es que no deciden si se quieren alinear todos hacia arriba o con orientación +1 o con orientación -1. Pero todos los spines están apuntando en la misma dirección. Por lo tanto, a temperatura 0, la magnetización va a ser o +1 o -1. ¿Cómo se define el +1 o -1? Eso es otra historia. Tiene que ver con un concepto muy importante que se llama rotura de ergodicidad o rotura de simetría. Pero eso es un tema sobre transiciones de fase y fenómenos críticos. Pero lo que está claro es que sí, en estos dos casos extremos, cuando la temperatura es 0, tenemos magnetización 0. Perdón, cuando la temperatura es infinito, tenemos magnetización 0. Cuando la temperatura es 0, tenemos magnetización que es +1. Entonces la pregunta es, cuando estamos variando la temperatura, ¿qué le pasa a esta magnetización? ¿Okay? Porque va a tener que pasar de 0 a un valor 0 a un valor diferente de 0. Entonces una pregunta fundamental en física estadística es si existe un valor finito y positivo para beta en el cual una transición de M0 a M diferente de 0 ocurre. Entonces esta transición, en este caso particular, es lo que se llama una transición paraferromagnética, porque esto es un modelo que explica el ferromagnetismo. Acordaos que comportamiento paramagnético son aquellos sistemas magnéticos donde la magnetización global es 0, pero si pones un campo magnético externo, entonces tienes una magnetización diferente de 0. Mientras que en sistemas ferromagnéticos son los típicos imanes que tenemos en casa, ¿okay? Pegados al fridge. Son sistemas que presentan magnetización sin necesidad de poner un campo magnético externo. Very good. Entonces, una vez más, no va a ser 2 líneas, es un poquito más, pero esencialmente voy a mostrar cómo calcular esta temperatura que te indica la transición de la fase paramagnética a la fase ferromagnética en 2 líneas, utilizando el método de la cavidad en grafos aleatorios de Poisson. Pues para eso la primera observación que tenemos que hacer es que para calcular la magnetización yo me tengo que calcular el promedio térmico de cada uno de los spines sigma i en cada uno de los sitios nodos del grafo. Eso implica, simplemente por una regla probabilística, hacer la suma sobre la distribución de probabilidad de que el spin sigma i en el nodo i tenga una probabilidad, que está aquí, multiplicada por la variable sigma i respecto a la cual quiero hacer el promedio. Entonces, si os fijáis, la distribución de Boltzmann original que puse es la distribución conjunta para toda la configuración de spines. Pero esta de aquí, para calcularme la magnetización local en el sitio i, en el nodo i, solo requiere de lo que se llama la distribución marginal a esa variable. Solo necesito la distribución de una variable, no necesito la distribución conjunta de las n variables. Entonces, esa es la primera observación. La segunda observación que quiero hacer es que el hamiltoniano del sistema, que viene de esta forma, lo puedo dividir en 2 partes. Una primera parte, si me fijo en el nodo i, es las interacciones que los vecinos de i tienen sobre i y después el resto del sistema. Y esto se expresa de la siguiente forma. Pues aquí vemos que el hamiltoniano original del sistema, que es un ferromagneto en un grafo aleatorio, se puede escribir como el spin sigma i que interactúa con sus vecinos. Esta notación aquí un poco extraña significa los vecinos de esto es notación de teoría de grafos. Y esta parte aquí es el hamiltoniano donde el nodo i ya no lo considero, o el spin i ya no lo considero. ¿Okay? Donde, como comentaba, esta notación de aquí, que voy a utilizar más tarde,
Esta decisión sigma contorno de i es simplemente el conjunto de variables de spin que son los vecinos de i. ¿Vale? Bueno, entonces eso implica directamente lo siguiente. Y ahora voy a poner un dibujito. O sea, todo se basa en el método de la cavidad, en entender el siguiente diagrama que voy a escribir. Entonces, voy a demostrar que la probabilidad de que el spin en el nodo i tenga cierto valor sigma i viene dada por esta expresión, donde solo necesito la distribución conjunta de configuraciones de sus spines sin contar el spin i. All right. Entonces, ¿por qué eso es cierto? Bueno, es cierto porque las interacciones son locales. Por lo tanto, esto sería, por ejemplo, el caso de un grafo que es muy grande, tiene n nodos, pero solamente me estoy centrando en el nodo i y sus vecinos. Entonces, esto sería el nodo i, donde tengo el spin con variable sigma i, y estos son los vecinos de i que están interactuando con i, y después los vecinos de i están interactuando con otros nodos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, si os fijáis, la probabilidad de que el spin sigma i tenga cierto valor, como las interacciones son locales, solo puede depender de cuál es la distribución conjunta de los valores de los spines vecinos a i y nada más. ¿Okay? Y justamente esta es la regla probabilística. O sea, dada la probabilidad de que los vecinos de i estén en cierta configuración cuando i no está ahí, o cuando el valor de i ha sido fijado, yo lo único que tengo que tener en cuenta es la interacción de sigma i con cada uno de los vecinos, utilizando la regla que viene de Boltzmann, sumar sobre todas las posibles configuraciones de los vecinos de i para obtener la distribución de probabilidad para sigma i. ¿Okay? Y esta expresión es una expresión que pongo aquí rápidamente, pero se puede derivar. ¿Okay? Una vez más, se puede derivar en un par de líneas. ¿Okay? Aquí simplemente la estoy explicando de forma intuitiva. Pero eso no es el punchline. La idea es la siguiente, y esto es el punto importante. Dejadme que mueva la pantalla de Zoom porque hay cosas que no veo. A ver. El punto importante es el siguiente. Bueno, de hecho la regla que escribí anteriormente es general, no solamente es para grafos de Poisson. Pero ahora vamos a suponer que tenemos grafos de Poisson. Entonces, grafos de Poisson tienen una particularidad y una peculiaridad importante que son lo que se llaman grafos locales de tipo árbol. Eso significa que si yo miro un grafo de Poisson y miro cierto nodo y los vecinos de ese nodo y los vecinos de ese nodo, el grafo es un árbol. Significa que tengo como una raíz y después tengo ramas y esta rama es la raíz de otras ramas, ¿sí? Y lo que es importante de grafos de Poisson es lo siguiente, que si os fijáis, los vecinos de I, okay, interactúan de forma indirecta entre sí a través de I, en un grafo tipo árbol. Si yo quitase el nodo I, los vecinos de I se decorrelacionan. ¿Okay? ¿Qué significa esencialmente que los vecinos de I se decorrelacionan, que se vuelvan variables independientes? Lo que significa es, si yo vengo a este spin, a uno de los vecinos de I, y le doy una patada, lo perturbo, ¿okay? Si yo he quitado I, los otros vecinos de I no pueden sentir esa perturbación. Es imposible. Porque la única forma que los vecinos de I se comunican es a través de I. Si I no está ahí, no se comunican, no se hablan. Son variables independientes. Eso implica automáticamente que la distribución conjunta de los vecinos de I, cuando yo he quitado I, factoriza. ¿Okay? Es el producto de las distribuciones de probabilidad de cada uno de los vecinos de I. No tienes que tener la distribución conjunta. Esta factorización o independencia es exacta. En grafos árboles se puede demostrar que es exacta en el límite termodinámico en grafos de Poisson, y en los casos donde uno lo utiliza como una aproximación es lo que se llama la aproximación de Bethe-Piles, que es un tipo de aproximación de campo medio, por si habéis estudiado ya campo medio en física estadística o en otras áreas. Muy bien, entonces, si esa distribución factoriza, yo puedo escribir ahora la distribución marginal de una variable respecto a distribuciones marginales de una variable. Entonces, si os fijáis, estos dos objetos es una distribución de probabilidad de variable y esta es de una variable. Entonces, yo venía de una distribución de Gibbs-Boltzmann, que era una distribución conjunta para n variables, y por lo tanto, las entradas pueden tomar 2 a la n valores, a una distribución de probabilidad de una variable donde solamente necesito 2 numeritos, porque sigma i toma valores más 1 y menos 1. Right.
Pero estas ecuaciones desafortunadamente no están cerradas porque aun y cuando esto es una distribución de probabilidad a una variable, estos dos objetos no son realmente el mismo. Porque esta es la distribución de probabilidad en mi grafo original, en el grafo real, en el grafo en el cual yo estoy interesado en entender la termodinámica de un ferromagneto, en un grafo de Poisson, mientras que esta es una distribución de probabilidad en un grafo donde he quitado un nodo. Y de ahí viene el método de la cavidad. Hago una cavidad en el grafo para buscar lo que se llama de correlación. De repente, ciertas interacciones entre espines de correlación. ¿Right? Entonces, estas ecuaciones no son cerradas, pero son muy fáciles cerrarlas porque si yo aplico otra vez el método de la cavidad al grafo donde he quitado un nodo, yo puedo demostrar que las ecuaciones se cierran esto para estos marginales a una variable en un grafo donde voy quitando nodos. ¿Okay? Entonces, estas ecuaciones son unas ecuaciones muy famosas que se llaman ecuaciones de la cavidad. Y cuando aplicas esta metodología, por ejemplo, a problemas de optimización combinatórica, estas ecuaciones de cavidad te dan un algoritmo para resolver problemas de optimización que se llama algoritmo de propagación de creencias o Belief Propagation Algorithm. Y es un algoritmo que funciona muy bien para encontrar, en general, dependiendo del caso, pero funciona bastante bien para encontrar soluciones subóptimas en problemas de optimización combinatórica. Entonces ya está, he resuelto el problema, ¿no? Porque resulta que yo he escrito unas ecuaciones de autoconsistencia para marginales a una variable. Estas son ecuaciones cerradas. ¿Okay? Yo tengo que ahora resolver estas ecuaciones de alguna forma. Entonces me calculo los marginales a una variable reales. Estos son los marginales físicos. De aquí me calculo la magnetización local y de aquí me calculo la magnetización global. Y se acabó. ¿Okay? Entonces, aun y cuando he sido un poquito más explícito, esencialmente en 3 líneas, he resuelto el problema de encontrar las propiedades termodinámicas de un ferromagneto en un grafo aleatorio de Poisson. ¿Okay? Entonces, dado un grafo G, yo resuelvo las ecuaciones de cavidad. No voy a entrar en detalles cómo se resuelven. Es una cuestión numérica. Una vez que tengo una solución de las ecuaciones de cavidad, la pongo en esta relación entre estos marginales en el grafo de cavidad y los marginales reales. Y cuando tengo los marginales reales, me calculo la magnetización de esta forma. ¿Okay? Y he acabado. Y de hecho, tengo que comentar que estas ecuaciones se pueden simplificar en muchos casos. Puedes hacer promedio sobre el ensamble de grafos aleatorios y tienes unas ecuaciones de autoconsistencia cerradas muy bonitas que se pueden resolver con un algoritmo que se llama algoritmo de poblaciones. Entonces, si uno hace esto, esta no es la gráfica real, la dibujé así a mano. Si uno hace este análisis, uno encuentra que la magnetización en función del inverso de beta, en función de la temperatura, se comporta de esta forma. ¿Okay? Efectivamente, va desde el valor 1, cuando beta tiende a infinito, cuando beta es infinito, a 0, cuando beta tiende a 0, temperatura infinito, y tiene un punto de cambio de comportamiento de magnetización diferente de 0 a magnetización 0. Este punto es lo que se llama en física estadística o en transiciones de fase, es un punto crítico. Y esta transición es una transición de segundo orden donde la susceptibilidad magnética diverge. Y además uno puede mostrar, no lo voy a hacer aquí, que esta temperatura, que se llama temperatura de transición, obedece a una ecuación muy sencilla que es esta aquí, que el promedio de la conectividad promedio del grafo multiplicada por la tangente hiperbólica de beta c por la fuerza de interacción tiene que ser igual a 1. Y de aquí sacas este valor. Y por supuesto podéis hacer una simulación Monte Carlo del sistema, comparar y encontrar la temperatura de transición y comparar con este resultado y el resultado es exacto. ¿Okay? Entonces, efectivamente os he demostrado, no en 2 líneas, pero se puede hacer en 2 líneas, que se puede resolver el problema de la termodinámica de un grafo, de un ferromagneto con un grafo de Poisson con un método muy poderoso que es el método de la cavidad. Para aquellos que habéis hecho física estadística, quizás habréis visto el método de matrices de transferencia para resolver, por ejemplo, el modelo de Ising en una dimensión. De hecho, el método de la cavidad es una generalización astuta del método de matrices de transferencia. ¿Okay? En el método de matrices de transferencia lo que haces es tener una matriz de transferencia que lo que hace es transferirte la información de un spin a otro, al siguiente, en una línea. Y entonces es como si estuvieses añadiendo spines. En el método de la cavidad lo que haces es quitar spines y ver lo que pasa al sistema cuando quitas spines. ¿Right? Pero no está muy desalejado una vez más, del método de matrices de transferencia. Muy bien. Y una vez más, este método, el método de la cavidad, y otro método súper conocido en vídeos de spin,
que estos métodos tardaron como 20-30 años en entender por qué funcionaban en casos complicados. ¿Okay? Se pueden utilizar para resolver todos los problemas. Entonces voy a demostrar que utilizando el método de la cavidad yo puedo resolver, una vez más, en un par de líneas. Simplemente tengo que voy a hacer la derivación paso a paso, pero en un par de líneas voy a demostrar que se puede resolver en un par de líneas, perdón, el problema de calcularse de forma eficiente la densidad espectral en grafos de Poisson, en grafos de Erdős-Lagrange aleatorios. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reescribir el problema de calcularse la densidad espectral como un problema de un ferromagneto, un problema de un vidrio de spin. Y cuando hago eso, cuando voy de este paso, que es un problema matemático, a este paso, que es un problema físico, entre comillas, porque en realidad no va a ser un vidrio de spin, ¿okay? Yo puedo utilizar las herramientas de física estadística, particularmente la cavidad, para resolver este problema del ferromagneto y encontrar cuál es la densidad espectral en grafos aleatorios de Poisson. ¿Cómo se hace eso? De forma muy bonita. Hay varias alternativas, esta es quizás la que se puede hacer más pasito a pasito. ¿Okay? Primero tenemos que conocer una identidad que es conocida, que se estudia, se aprende cuando uno hace teoría de distribuciones o teoría de funciones generalizadas, que es que hay una prescripción de la delta Dirac, que es el límite cuando epsilon tiende a 0 más de 1 dividido por pi, la parte imaginaria de esta parte de aquí. Y esto sonará mucho si habéis hecho teoría cuántica de campos o teoría clásica de campos, porque esta es la parte, esto es lo que se llama el propagador de una teoría gaussiana, de una teoría libre. ¿Right? Lo segundo que tengo que saber es que el logaritmo de la suma para i desde 1 hasta n del logaritmo de el valor propio lambda i de una matriz M menos cierto factor A se puede escribir como el logaritmo del determinante de M menos A por la matriz identidad. Esto es muy fácil de demostrar por el simple hecho de que yo puedo ahora utilizar una transformación de similaridad para diagonalizar esta matriz, ¿okay? Y expresar M como el producto de dos matrices de izquierda a derecha por la matriz diagonal donde tienes los valores propios de la matriz. Entonces de aquí automáticamente obtengo esto. Y lo otro que tengo que saber, que es un truco muy, muy útil, no solamente en física estadística, en teoría clásica de campos y por supuesto en teoría cuántica de campos, es que si yo tengo el determinante de una matriz, en este caso 1 dividido por la raíz cuadrada del determinante de una matriz, este objeto de aquí siempre lo puedo expresar como una integral multivariada gaussiana. Si os fijáis, esto es una distribución gaussiana, ¿okay? Donde estos son las entradas de esta matriz. Entonces, son los tres ingredientes que necesitáis para hacer la siguiente observación. La siguiente derivación, una vez más, son unas pocas líneas. Entonces empezamos con la definición de la densidad espectral. La densidad espectral, que es mi objeto de deseo, lo que quiero calcular, acordaos que era 1 sobre n, la suma para i desde 1 hasta n de la delta Dirac de lambda menos los valores propios de una matriz M, ¿okay? Y promediados sobre el ensamble, en este caso de grafos aleatorios, de grafos de Poisson. Entonces, utilizamos la primera identidad, que es sustituir la delta Dirac por un tipo propagador, donde tenemos que agarrar la parte imaginaria y dividir entre pi. Ahora observamos que 1 entre lambda se puede escribir como la derivada respecto a z del logaritmo de z menos lambda i, y simplemente tengo que sustituir z por lambda menos i epsilon. ¿Okay? Si os fijáis, una vez más, estas derivaciones son muy, muy, muy sencillas, conociendo varias propiedades. Ahora utilizamos la segunda propiedad, que es que la suma para i desde 1 hasta n de lambda de z menos lambda i se puede escribir como lambda por el determinante de z, la identidad menos la matriz M, que es la matriz respecto a la cual me quiero calcular su densidad espectral. Ahora pongo, como tengo el logaritmo del determinante, lo escribo como el logaritmo de 1, la raíz cuadrada 1 sobre la raíz cuadrada del determinante, poniendo el factor 1, el factor menos 2. ¿Y por qué quiero poner aquí 1 dividido por la raíz cuadrada del determinante? Porque ahora puedo expresar esto como una integral multivariada gaussiana. ¿Okay? Entonces, dejadme resumir. Entonces, lo que he dicho es que la densidad espectral de un ensamble de matrices aleatorias M, de grafos de Poisson, se puede escribir como el logaritmo de, voy a anticipar, una función de partición.
donde esta función de partición o este promedio es una distribución de Gibbs-Boltzmann con un hamiltoniano gaussiano. Entonces, justamente acabo de hacer la conexión. He conectado un problema en matrices aleatorias con un problema en física estadística, ¿okay? Donde en particular, en este caso, las variables de spin no son discretas, son continuas, pero eso no es un problema para aplicar el método de la cavidad. Y aquí las entradas, las constantes de interacción entre los spins continuos están relacionadas justamente con la matriz respecto a la cual yo me quiero calcular sus propiedades espectrales. ¿Alright? Por lo tanto, la densidad espectral, calcular la densidad espectral es matemáticamente análogo a considerar un ferromagneto con variables continuas, ¿okay? Donde la interacción o el hamiltoniano entre estos imanes que toman valores continuos tiene esta forma de aquí. ¿Okay? Y ya, una vez que he hecho esa identificación, ahora voy a mi caja de herramientas que aprendí al pasarme 30 años entendiendo, bueno, no yo, la comunidad, 30 años entendiendo vidrios de spin, y puedo utilizar el método de la cavidad para escribir la densidad espectral de grafos aleatorios de forma muy sencilla. Entonces, yo escribo directamente ecuaciones de cavidad para este hamiltoniano, el mecanismo es el mismo, y las ecuaciones, los marginales son una variable que también necesito para calcular la densidad espectral. ¿Okay? Y aparte yo puedo hacer ciertas hipótesis, porque si os fijáis, como esta es una distribución gaussiana, esto implica que estos marginales de variables continuas tienen que ser distribuciones gaussianas, no pueden ser otra cosa. Entonces, uno supone que las distribuciones a una variable son distribuciones gaussianas, con cierta varianza. Hago las integrales son gaussianas, son muy fáciles de hacer. Y obtengo, ahora sí, unas ecuaciones de cavidad particulares para este problema, que nos relacionan ciertos parámetros, que son estas deltas de aquí. Entonces yo tengo que resolver estas ecuaciones de forma autoconsistente, y una vez que tengo estas soluciones, yo las meto en esta segunda ecuación, y esta delta sub i está directamente relacionada con la densidad espectral. Entonces, una vez más, no os mentí cuando os decía que se pueden hacer 3 líneas, así que es en 3 líneas, simplemente os tenía que exponer un poquito el cálculo y hacer los pasos. ¿Okay? Entonces, sabiendo vidrios de spin, sabiendo método de la cavidad, fuimos capaces en el 2008 de resolver un problema que tenía como 30 años de antigüedad, que nadie había sabido resolver, que era calcularse de forma eficiente la densidad espectral para grafos aleatorios de poissonianos. Entonces, hicimos una serie de artículos. Por supuesto, cuando uno deriva algo, tiene que comparar con resultados numéricos. Y, por ejemplo, esto es el resultado de la densidad espectral para grafos de Erdős-Lényi. Dejadme recordar, la línea azul que veis aquí es nuestra teoría. Los cuadrados rojos es comparación con métodos numéricos. Lo que haces es generas matrices aleatorias de forma numérica y generas matrices aleatorias con cierta dimensión y las diagonalizas de forma numérica. Cuando tienes sus valores propios, te calculas el histograma de la densidad espectral. Entonces, como podéis observar, el acuerdo entre teoría y parte numérica es excepcional. Y aparte, aquí en este paper del 2008, si no mal recuerdo, también comparábamos con métodos aproximativos que intentaban aproximar, valga la redundancia, la densidad espectral haciendo ciertas aproximaciones. ¿Okay? En particular, había dos aproximaciones. Una se llamaba Effective Median Approximation y otra se llamaba Single Defect Approximation, para calcularse de forma aproximada la densidad espectral, y en algunos casos daba bien, pero en otros casos estas aproximaciones que vienen aquí, que están aquí indicadas con líneas negras, son bastante malas. ¿Okay? Y es curioso que nadie se diera cuenta que la solución es muy sencilla de hacer. ¿Okay? No necesitas ningún tipo de aproximación. También lo hicimos para otro tipo de matrices, que se llaman matrices de Wishart diluidas. Las matrices de Wishart son matrices aleatorias de covarianza que tienen aplicaciones muy importantes en econofísica, buena economía. Y aquí una vez más comparamos teoría con diagonalización numérica exacta, y la comparación es
perfecta, ¿ok? Porque en nuestro método no hacemos ninguna aproximación. Y también lo hicimos para el caso de matrices no hermitianas o asimétricas. Entonces, ¿acuerdas que cuando uno tiene una matriz simétrica, hay un teorema que te dice que los valores propios tienen que ser reales? Pero si la matriz no es simétrica, los valores propios pueden ser en general complejos. Entonces, nosotros fuimos capaces de generalizar nuestro método para matrices aleatorias asimétricas o no hermitianas y encontramos la densidad espectral en el plano complejo. Y una vez más, la teoría, que viene aquí marcada por estas cortes azules, concuerda perfectamente con diagonalización numérica exacta. Muy bien, entonces eso era lo que os quería comentar por hoy. Simplemente os hice una muy breve introducción en vídeos de spin. De hecho, lo que hice es introducir vídeos de spin para enfatizar herramientas que quería introducir a otras áreas. No hablé realmente de física estadística o propiedades en equilibrio y fuera de equilibrio de vídeos de spin, que es muy interesante, eso lo dejo para otra ocasión. Entonces introduje vídeos de spin y el método de la cavidad. Os enseñé cómo uno puede resolver el problema de derivar las propiedades termodinámicas de un ferromagneto en grafos de Poisson en un par de líneas utilizando el método de la cavidad. Es un método extremadamente poderoso. Y después aplicamos ese método para calcularnos la densidad espectral de grafos aleatorios de forma sencilla, sin ningún tipo de aproximación. Y esto, ¿cómo se hace? Introduciendo un algoritmo muy eficiente que nos permite calcular la densidad espectral utilizando este algoritmo de estas ecuaciones de cavidad que en el grafo se llaman, desde el punto de vista del contexto del algoritmo se llama algoritmo de propagación de creencias o belief propagation. ¿Right? Y si estáis interesados en, por ejemplo, en una introducción en métodos de réplicas o más aplicaciones de teoría de matrices aleatorias o propiedades de vídeos de spin, pues me preguntáis y con gusto os puedo explicar en otra ocasión. Muy bien, eso era todo lo que quería explicaros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al profesor y pasamos directamente a la sesión de preguntas. Así que, Aurea, me parece que levantó la mano. Puedes encender tu micrófono y hacer la pregunta. Si alguien tiene otra pregunta, puede directamente encender su micrófono y formularla, o puede dejarla en el chat y se la formularemos al profesor. Igual en Facebook, si alguien tiene alguna pregunta, puede comentarla y acá se la realizamos. Mientras tanto, profesor, ¿algún comentario final que tenga para los compañeros? No, bueno, que si os interesó esta charla, este tipo de trabajo y queréis saber más, con mucho gusto me podéis contactar por email y podemos hacer una charla individual por Zoom y os puedo dar más detalles de estas técnicas y otros trabajos que también hacemos en el grupo de investigación. Muy bien, muchas gracias. Iván, me parece que tiene una pregunta. ¿Puedes hacerlo, Iván? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Gracias por la plática, estuvo muy interesante. Quisiera saber si ya se ha aplicado este método a cosas de optimización combinatoria, como nos comentaba que tiene ya, o bueno, tiene aplicación hacia otras áreas, pero no sé si ya se ha aplicado a algún problema en particular, como el agente viajero y estas cosas, y que dé mejores resultados, por ejemplo, que algunos otros algoritmos y demás. Sí, de hecho, la historia es muy interesante. Cuando se empezaron a tener los vídeos de spin, también se empezaron a desarrollar estas relaciones entre física estadística de vídeos de spin y problemas de optimización combinatórica. Y hay muchas relaciones. La correspondencia matemática con el problema del viajante de comercio es un poquito complicada porque tienes que hacer lo tienes que relacionar con física de polímeros y hacer cierto límite extraño. Pero, por ejemplo, en el problema de satisfabialidad, nunca me sale la palabra, sí que se ha aplicado. ¿Okay? Y el algoritmo que resulta de hacer el análisis, que no es el belief propagation, es el survey propagation, no es uno de los mejores algoritmos, pero es un algoritmo muy competente. Esa no es, y se ha aplicado una vez más a una cantidad enorme de problemas de optimización combinatórica. De hecho, en teoría de la complejidad hubo una revolución que generaron los físicos de física estadística versus de spin, porque no yo en particular, mis colegas que trabajaron más en esa área, fueron capaces de
darse cuenta que en problemas de optimización combinatórica también tienes transiciones de fase, cuando estudias lo que se llama el caso típico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tienes fases donde o no encuentras solución o encuentras muchas soluciones. Y cuando pasas de una fase a otra, ¿ok? Tienes una transición de fase y esa transición de fase te indica por qué ciertos tipos de algoritmos dejan de funcionar cuando estás buscando soluciones a un problema de optimización. Sí. Y de hecho, las 3 personas que trabajaron más, bueno, no trabajaron más, que fueron los líderes en esta área, en el 2016 se llevaron un premio muy importante en matemáticas o en física, se llama, creo que se llama, llevaron la medalla Larson-Sager en el 2016, fueron los 3 capos o los 3 líderes en estas aplicaciones, que fueron Marc Messard, Giorgio Parisi y Ricardo Sequina. Y hay muchos reviews al respecto. Entonces, si estás interesado, te puedo enviar literatura. Sí, sí, por favor, muchas gracias. Claro. Muy bien, muchas gracias por la participación. ¿Alguna otra pregunta que tengan para el profesor? Pueden realizarla ahorita. Bueno, sin más, damos las gracias nuevamente, profesor. Fue una charla sumamente interesante y agradecerle por aceptar la invitación. Claro, un placer. Y bueno, pues un gusto tenerlo por acá y pues esperamos, en los próximos días le enviaremos su constancia de participación y muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Gracias por la invitación. Un placer. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesor.